bendiga mucho. Qué placer tan grande volver a encontrarnos aquí en este video de temas bíblicos. Lo único que quiero es glorificar a mi Señor Jesucristo y edificarlo a usted con verdad bíblica, no con lo que yo piense, no con mis opiniones humanas. Mire, nuestro Señor Jesucristo, su más grande virtud que lo acreditaba como el Mesías, fue su vida de santidad, absolutamente sin pecado. En Juan 8:46, Él le pregunta a sus enemigos: ¿quién de ustedes me acusa de haber cometido pecado? Y todos se callaron. Ese silencio es glorioso. Nadie podía acusar al Señor, pero Él tenía otras, déjenme decirlo así con mucho respeto, credenciales sagradas que lo acreditaban como el verdadero Mesías. Y esas credenciales, respetuosamente hablando, son las profecías mesiánicas que se cumplieron al pie de la letra en Jesús. En el Antiguo Testamento hubo más de 100 profecías mesiánicas, todas hallaron cabal cumplimiento en Jesús. Tan solo el día que Él fue crucificado, cumplió más de esas 30 profecías, más de 30 profecías mesiánicas. Gloria a Dios. Esto es para convencernos de que Jesucristo verdaderamente es el Salvador del mundo. Y como dijo nuestro hermano Pablo, yo sé en quién he confiado y sé que es confiable para guardar mi depósito, mi vida, mi depósito para aquel día. Así que, por razón del tiempo, voy a ser muy breve. Voy a tratar de compartirles 24 profecías mesiánicas que tuvieron cumplimiento el día que Jesús fue crucificado. No me puedo detener mucho porque dicen que ahora los estudios bíblicos y los sermones no deben durar mucho. Ya la gente no soporta esto, ¿eh? Hubo un evento aquí artístico, muy entre comillas, y la gente estuvo horas ahí de pie, pero la palabra de Dios no se soporta. Bueno, la primera de esas profecías mesiánicas aparece en Isaías capítulo 53, que se refiere al sufrimiento del Mesías. En el versículo 12, así está escrito: por tanto, yo le daré parte con los grandes, dice el Señor acerca de Jesús, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los perversos, los malhechores. Habiendo él llevado el pecado de muchos, y escúchenme bien, y habiendo orado por sus transgresores. Primer profecía mesiánica. Estaba profetizado casi 7 siglos antes de que naciera Él, que Él en su suplicio iba a orar por los que lo estaban crucificando. Esto es imposible, es inimaginable. Al contrario, los infelices que eran crucificados blasfemaban, insultaban, amenazaban, ofendían, que a veces se les tenía que cortar la lengua para que no estuvieran hablando así. Mire, esto es algo terrible, pero lo totalmente inaudito, nunca se había oído esto, lo insólito es que un crucificado, en lugar de maldecir y amenazar, orara por los que lo estaban crucificando. Y mire, eso fue precisamente lo que Jesús hizo. Cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, Él dijo así en Lucas 23, versículo 34, y así está escrito: Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Gloria a Dios. No forzó las escrituras, se cumplieron porque es palabra de Dios. Él oró por sus transgresores. Segunda profecía mesiánica. La escritura, 1000 años antes, decía que sobre la ropa de Jesús ya crucificado, los soldados, los romanos, echarían suertes, fíjense, probablemente los dados, no sabemos cómo, pero a suertes se jugaron la ropa de Jesús. En el Salmo 22, versículo 18, así está escrito: repartieron entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Cuando David vivió, cuando David murió, no tenía sentido esto para ellos. Es que no se iba a cumplir en David
se iba a cumplir en nuestro Señor Jesucristo, descendiente del rey David, 1000 años después. En Juan capítulo 19 hallamos el cumplimiento de esta profecía. Juan 19, los versículos 23 al 24, así está escrito. Y cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y la túnica, pero escúcheme, pero la túnica era sin costura, era una túnica de una sola pieza, tejida desde arriba. Y dijeron entre ellos, no la rompamos, sino echemos suerte sobre ella para ver de quién será. Y dice Juan, lleno del Espíritu Santo, para que se cumpliera la escritura que dice, repartieron entre ellos mis vestidos, y sobre mis vestiduras echaron suertes. Y los soldados hicieron esto. Gloria a Dios. Ahí mismo en el Salmo 22, el rey David dijo así, pero no se aplicó a él. Habló como un profeta. Así está escrito en el versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación? ¿Por qué estás lejos de las palabras de mi clamor? David pasó situaciones muy graves, extremadamente angustiosas, pero no se cumplió en él. Sin embargo, cuando nuestro Señor Jesucristo está agonizando, ahí en la cruz del Calvario, dijo esas palabras. Esa es otra profecía mesiánica que halló total cumplimiento en nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 27, 45 y 46, así está escrito. Y desde la hora de sexta, las 12 del día, fueron tinieblas, qué imponente, sobre toda la tierra hasta la hora de nona, las 3 de la tarde. Y cerca de la hora de nona, Jesús exclamó con gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Gloria a Dios. Jesús cumplió otra profecía mesiánica en su agonía. Por toda la eternidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, personas de la Santísima Trinidad, habitaron juntos, vivieron juntos. Y esa vez, por única ocasión, por primera y única ocasión, Jesús fue dejado por el Padre. Qué angustia tan grande, ser desamparado, y la angustia extrema que le venía, que toda nuestra maldad, la de usted y la mía, fue echado sobre él. Miles de millones de personas han nacido y vivido y muerto, pues su maldad fue echada sobre Jesús. Por eso él exclamó así en su idioma arameo, Elí, Elí, lama sabactani. Voy a otra profecía. Nuestro Señor Jesucristo estaba profetizado que moriría, no decapitado como acostumbraban los romanos, sino crucificado. Vuelvo al Salmo 22. Así está escrito en el versículo 16. Perros me han rodeado. Los judíos a los gentiles, y eran romanos los gentiles, les llamaban perros. Perros me han rodeado. Me ha acercado cuadrilla de malignos. Escúcheme. Horadaron, traspasaron mis manos y mis pies. Esto no le pasó a David, que fue el que canta el Salmo 22. Muchos en esos 1000 años se preguntaban qué habrá querido decir el Señor, porque en la época judía de David, los romanos todavía no surgían como gran nación. Primero vinieron los griegos y después los romanos. Pero en esa época tiene que caer Babilonia, tiene que caer Media, tiene que caer Persia. En esa época no se conocía, no tenía sentido que le hubieran atravesado las manos a alguien. Y es que ellos no crucificaban. Los que crucificaban eran los romanos. Ni siquiera inventaron la crucifixión como instrumento de tortura y de muerte. Ya venía de los fenicios, miles de años después. Pero ahí en Jesús se cumple literalmente esta profecía mesiánica. Le comparto Lucas 23, 32 y 33. Así está escrito.
Y llevaban también con él, con Jesús, otros dos malhechores a ser muertos. Y cuando vinieron al lugar que se llama de la Calavera, el Calvario, el Gólgota, le crucificaron allí. Gloria a Dios. Horadaron sus manos y sus pies. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Tan solo, lo repito, tan solo el día de su crucifixión Jesús cumplió más de 30 profecías mesiánicas. Necesita uno tener un corazón entregado al diablo para rechazar a Jesús como Mesías, viendo cómo todas las profecías mesiánicas se cumplieron cabalmente, al pie de la letra, en Él. Esto es algo que usted debe tener bien presente. Mire, por estas verdades, miles fueron a la cruz del Calvario. Los mataron, los romanos ejecutaban así, muchos judíos, muchos cristianos, judíos cristianos, pagaron con sus vidas, fueron crucificados. Aunque no estuvieron con Jesús en la cruz esa tarde, pagaron con sus vidas crucificados, miles. Otros fueron devorados vivos por los leones en el Coliseo romano. Pero déjenme decirle otra profecía. El gran capítulo de la Pascua es el capítulo 12 de Éxodo. Y ahí está una profecía, versículo 46. El cordero se comerá en una sola casa y no llevarás de esa carne fuera de casa. Y escúcheme, ni quebrarás hueso suyo. Moisés, por inspiración divina, escribe eso. El corderito de la Pascua, sin mancha, sin defecto físico, no tuerto, no fracturado, debía ser comido en una sola casa y no se podían quebrar sus huesos. ¿Recuerda usted cuando Jesús fue al río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista? Juan lo vio y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así está escrito en Juan 1, 29. Le comparto ahora Juan 19, 31 al 36. Gócese, mire, para mí es placentero, es un deleite compartirle esto, y para ustedes es de gran bendición. Escúcheme con su corazón, no con sus tímpanos, pero tampoco esté fastidiado de la palabra de Dios. Atesórela ahora que la tiene todavía a su alcance, y sobre todo la tiene a su alcance porque usted está vivo. Un segundo después de morir será demasiado tarde. Le podrán poner sobre su tumba una Biblia ahí abierta, de nada le va a servir. Si no la lleva usted en su corazón, en su vida, estará usted eternamente perdido. En Juan 19, 31 a 36, así es escrito. Entonces los judíos, porque era la víspera de la Pascua, para que los cuerpos no quedaran en la cruz en el sábado, pues era el gran día del sábado. Ahora sí, se atreven a rogarle a Pilato que le fracturaran las piernas y que fuesen quitados de la cruz. Los crucificados, esos desdichados, podían tardar horas y a veces 2 o 3 días en morir. La herida de los clavos no era mortal. Eran muertos por las infecciones de los clavos, por la insolación, o los buitres venían y se los comían vivos. Entonces, para acelerar, y no por piedad, para acelerar su muerte, sino porque ya se querían ir esos soldados romanos, les quebraban las rodillas. Esto es bestial. Le quebraban las rodillas para que dejaran de apoyarse en el clavo que tenían en los pies. Entonces sus omóplatos oprimían los pulmones y morían asfixiados, no podían respirar bien y en su propia sangre morían. Pues dice Juan que fueron y le quebraron las rodillas a un ladrón y al otro ladrón. Pero gócese en esto es glorioso. En versículo 32, así está escrito: y vinieron los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Más, y doy gloria a Dios por este más. Más, cuando vinieron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no desmayado, muerto, no le quebraron las piernas. Aleluya. El soldado romano tomó su marro y le quebró las rodillas a los dos. Y cuando va con Jesús, como lo ve muerto, pues ya no le fractura los huesos. Deja su marro ahí, se va. No supo el alcance de su omisión.
pero se estaba cumpliendo una milenaria profecía por boca de Moisés. ¿Qué le parece? Me permito un comentario. Aleluya, aleluya, por miles. Pero uno de los soldados, dice el 34, le abrió el costado con una lanza y enseguida salió sangre y agua. Gloria a Dios, sangre y agua. El Señor Jesucristo realmente había fallecido. Otra profecía, en Isaías 53:3, el gran capítulo del sufrimiento del Mesías, el Señor profetizó que su amado Hijo sería, fíjese, inconcebible, despreciado, despreciado. Uno de sus nombres es despreciado. En lugar de reverenciado, adorado, despreciado. Ahora que vi estos multitudinarios desfiles ahí en la feria, en el malecón, en los santos de vicio, en los centros deportivos y los cultos cristianos verdaderos con poca asistencia, me doy cuenta con dolor que Jesús a 2000 años de distancia sigue siendo despreciado. El versículo 3 del 53 de Isaías así está escrito: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue despreciado y no lo apreciamos. ¿Qué le parece? Su bendito Salvador fue despreciado. Si yo me siento mal de esto y no soy el gran santo, imagínense qué sintió Dios cuando su Hijo amado, el más grande tesoro de él, que por amor había sido entregado, fue despreciado. Usted sabe la historia. Fue flagelado, su espalda sagrada se la deshicieron con un látigo que tenían suelos en la punta, le desgarraban la espalda, lo escupieron, lo coronaron de espinas, lo crucificaron y a un muerto lo atravesaron con una lanza. Él fue despreciado por amor a usted. No pierda de vista eso. No lo merecía, sino porque de tal manera lo amó que sufrió este desprecio. En Lucas 23 le comparto el cumplimiento. Esa era la profecía. Ahora le comparto el cumplimiento. Lucas 23, 35 al 37, así está escrito. Y el pueblo estaba mirando, era un espectáculo nada más, y se burlaban de él. Los dos ladrones al principio también se burlaron de él, estando en la misma condenación. Los príncipes con ellos y dijeron: a otro salvó, pues que se salve él mismo si es que es el Mesías, el escogido de Dios. Eso era burla. Escarnecían de él también los soldados, acercándosele y dándole a beber vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo, demuestra que eres el rey de los judíos. Déjeme decir, gracias a Dios que no se salvó. Tenía poder para zafarse de los clavos. Ni los clavos romanos, ni el poder de Pilato, ni la fuerza de Caifás y de Anás, ni siquiera la fuerza de los demonios lo mantuvo a la cruz. Fue su infinito amor por usted. Su infinito amor por usted, por todos los que están escuchando, por mí, por todos los que hoy le desprecian y se burlan de él. Por amor, su vida fue entregada. Esto es algo que no debe de olvidar. Ahora el Señor no murió por sus propios pecados, porque no cometió ninguno, pero pagó con su vida los pecados de todos nosotros. Le comparto, eso estaba profetizado en Isaías 53. En la primera de Pedro, capítulo 2, así está escrito en el 22. Jesús no hizo pecado, alabado sea, ni fue hallado engaño en su boca. Escúcheme, cuando lo maldecían, no devolvía maldición. Cuando sufría, no amenazaba, tenía todo poder para atomizar al planeta, sino dejaba todo en las manos de aquel que juzga con justicia. Y escúcheme, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual hemos sido sanados. Está hablando espiritualmente, no heridas físicas. Y este versículo es precioso, el 24, así está escrito. Porque ustedes eran como ovejas descarriadas, mas ahora han regresado al pastor y obispo de nuestras almas. Gloria a Dios, nunca lo olvide.
Él fue despreciado y Él murió por nuestros pecados. Por razón del tiempo, debo de parar. Yo lamento, esa es una señal de los tiempos finales, que la gente ya no soporta la palabra de Dios. Háblele de otras cosas, es así, si están horas, y si hay que pagar, lo pagan. Pero va a venir el día en que el Señor va a traer a cuenta esto. El Señor toma cuenta de quienes están con Él recordando la Semana Santa, como debe ser, y quienes están celebrando la Semana Santa como no debe ser, de una manera mundana, carnal, que ha arrojado ríos de sangre, ríos de litros de licor, vidas preciosas derramadas. Por razón del tiempo, pero son más de 24, son más de casi 50 las profecías. Déjeme leer una más. Él fue llevado a la cruz manso como un cordero. Recuerdo que cuando van a Judas con la turba de soldados judíos a capturar a Jesús en Getsemaní, Jesús sale al frente, siempre daba la cara por los suyos. ¿A quién buscan? Y ellos le contestan, a Jesús el Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y cuando dijo, yo soy, todos cayeron al suelo. Gloria a Dios. Mire si no tenía el poder para librarse de los romanos y de los judíos y de Pilato y de los demonios. Claro que tenía poder. Aún Pedro, cuando le corta la oreja a Malco, tratando de decapitarlo, Jesús sana la oreja de ese soldado, Malco, el criado, y le dice, Pedro, guarda tu espada, porque si yo quisiera, le diría a mi padre que mandara legiones de ángeles y me ayudara, y lo haría. Pero no he venido a condenar al mundo, sino a dar mi vida por ustedes. Si los ángeles hubieran liberado a Jesús, y yo creo que había millones de ángeles alrededor de Jesús ahí en Getsemaní, esperando un clamor, una llamada de auxilio, que nunca llegó. Se entregó como un cordero manso. Pilato se extrañaba de eso. Pilato le hacía un interrogatorio ahí muy autoritario. ¿Por qué no me respondes? ¿Que no sabes que tengo poder para darte vida o para matarte? Y Jesús le dijo, ningún poder tendría sobre mí si mi Padre no te lo hubiera dado. Fue manso como un cordero. Isaías 53 dice que Jesús no opuso resistencia, no fue llevado a rastras. Fue manso como un cordero porque de tal manera nos amó. Mire, contra mi voluntad, con profundo disgusto, tengo que terminar aquí. Pero déjeme parafrasear un versículo, 2 versículos. El apóstol Juan, lleno del Espíritu Santo, en Juan 20, 30 y 31, dijo así: Jesús hizo muchas más señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Tantas milagros que hizo, tantas predicaciones que dio, no están escritas, no se registraron. Pero escúcheme, pero las que están escritas son suficientes para que crean que Jesús es el Cristo, el Mesías, y para el Hijo de Dios, y para que creyendo tenga vida en su nombre. Parafraseo. Hay muchas más profecías mesiánicas que el Señor cumplió esa tarde de su agonía, de su muerte. Pero estas que les he compartido, muy poquitas, ni 15. Yo ruego al Señor que sean suficientes para que usted reconozca que Jesús es el Mesías y para que reconociendo eso tenga perdón y vida eterna en su nombre. Yo le agradezco mucho a Dios principalmente el privilegio de servirle, a usted su amable sintonía, y le ruego al Señor que atalaye entre usted y yo ahora que nos vamos a separar. Síganos viendo, por favor. Esto me alienta mucho que usted se comunique conmigo. Ahí está mi WhatsApp, en temas bíblicos, Pastor Ceras. Y le ruego al Señor que atalaye entre usted y yo ahora que nos vamos a separar. Y como siempre, que Él los bendiga mucho.